contexto es fundamental. No se entiende el fortalecimiento de ISIS solamente por Irak. No se entiende la ruptura de ISIS con Al-Qaeda si no es por Siria. Entonces tenemos que entender primero qué estaba pasando en Siria cuando ISIS entra a Siria. Permítanme explicarles el contexto del conflicto sirio lo más simple posible. Discúlpenme que no lo logre del todo, pero no es culpa mía. Se los juro por Dios, el conflicto está verdaderamente complicado. Cada vez le tenemos que agregar más y más. Les digo, de verdad, cuando me invitan a la televisión, que ya no, me rehúso a explicarlo, si no es con un pizarrón y varios plumones de colores, porque si no, no se entiende. El conflicto sirio no es un conflicto, son muchos conflictos. Empieza con un conflicto interno, que primero es político. Una serie de manifestantes buscan libertades y derechos en una tierra donde no la tenían, y por lo tanto parece un conflicto político. Los civiles en contra de Assad, los sirios en contra de Assad. Assad va a reprimir brutalmente a estos civiles, y entonces empieza a formar un número de milicias. Estas milicias van a combatir aglutinadas en torno a una cosa que se va a llamar el Ejército Sirio Libre. Entonces vamos a ver, o el Ejército Sirio de Liberación. Pero ojo, cuando lo escuchen en los medios, no es un ejército como entendemos un ejército, así como si hubiera un comandante central y una serie de tropas y patrullas que van a responder al mando. No, no, no. El ejército es solamente así como de nombre. No es un ejército, simplemente son una bola de milicias, cada una de las cuales responde a sí misma, que tienen muy pocos vínculos con la oposición siria que está en el exilio y que están peleando esencialmente para derrocar a Assad. ¿Ok? Es otro tema. Si les parece, vamos tomando las preguntas ahorita hacia el final para no tratar, porque son bastantes temas. ¿Ok? Ahora, explicamos el sistema de Al-Qaeda, un tema que vamos a tener que dimensionar para comprender en qué se puede convertir ISIS. Al-Qaeda no es una organización, esto es lo que muchos creemos que es y no es. No es una organización centralizada con un mando central, ¿no?, que tiene distintas sucursales y que va a comandar como si fuera una especie de McDonald's todas sus operaciones a nivel global. Eso es lo que no es Al-Qaeda. Al-Qaeda, a lo largo de los años y debido a los combates que se hicieron en contra de este grupo, y por eso vamos a entender los problemas de la estrategia de Obama, Al-Qaeda se fue convirtiendo esencialmente en una bandera, en una etiqueta, en una marca, para la cual uno no necesita pedir autorización. Yo me levanto en algún país de África y digo, mi grupo Ansar el-Din tiene ligas con Al-Qaeda porque soy afín ideológicamente a esa bandera. Entonces automáticamente, Al-Qaeda ya está en Argelia, Al-Qaeda ya está en Libia. Son grupos locales esencialmente, con financiamiento, organización, con operaciones completamente locales, que simplemente adoptan la bandera de Al-Qaeda y la levantan y dicen, nosotros somos Al-Qaeda. Ese es exactamente el Frente Al-Nusra en Siria. Dentro de todo, aquí se los puse con una X, el Frente Al-Nusra es una milicia islámica local siria, que dice, se levantan y dicen, nosotros somos Al-Qaeda en Siria. Y muchos medios van a decir que es la filial o la sucursal de Al-Qaeda en Siria. No significa que es la sucursal propiamente hablando, como podríamos entender una sucursal. Es simplemente un grupo local que lo mismo empieza a ocurrir con ISIS, pero rápidamente. Lo de Al-Qaeda fue un fenómeno que tomó años. Lo de ISIS está ocurriendo literalmente en meses. Estamos viendo ya grupos locales en África, en Medio Oriente, en Asia, que anteriormente portaban la bandera de Al-Qaeda y era supuestamente Al-Qaeda en el Sinai, por ejemplo. También de eso escribí un artículo hace una semana. Al-Qaeda en el Sinai, o bien Al-Qaeda en Argelia, ¿no?, como parte de... Bajan la bandera de Al-Qaeda y suben la bandera de ISIS y dicen,
ISIS ya está en Argelia. Y no significa que ISIS llegó a Argelia. ISIS ahorita está muy ocupado peleando en Irak y en Siria y haciendo toda esta continuo de dominación. No significa que ISIS tiene combatientes en todo el mundo. Significa que los combatientes del mundo adoptan el nombre, el uniforme, la bandera y las tácticas de ISIS. ¿Por qué? Esencialmente porque ISIS les está dando algo que Al Qaeda no les daba. ISIS les está dando eficacia. ISIS les está dando un Estado islámico. A lo largo de todos estos 13 años, 15 años, 17 años, Al Qaeda no controló un pedazo de territorio de este tamaño. Nunca fundó un califato. Lo único que tenía era una alianza con el gobierno talibán, una alianza con los talibanes dentro de Pakistán, etc. Pero Al Qaeda se quedó en esto de grupo terrorista y en esta idea de hacer ataques contra Occidente, ataques contra Estados Unidos, etc. Pero nunca estableció el califato. Entonces los combatientes, los yihadistas a nivel global voltean y dicen: ISIS, amenazados de entrada, serían obviamente Hamás. Porque Hamás tiene el control y el monopolio del Islam político en ese territorio. Entonces, si va a venir un grupo afiliado a ISIS que está pensando en un califato global y por lo los primeros que quitan del mapa es a las células de Hamás. Entonces no crean que ahí hay una confluencia de intereses. Sí, claro, tendrían el enemigo común que es Israel, pero es posible que esas células no se fortalezcan tanto como puede aparecer. Sí, muy probablemente puede ser que den show. No les extrañe de pronto ver todo un show mediático al respecto de la presencia de ISIS en Gaza o ISIS en Cisjordania. Pero justamente lo que nosotros hacemos al transmitir esto es tratar de educar, en el sentido de que no se trata de que es la invasión de ISIS central hacia Cisjordania y Gaza. Se trata de que son células locales. Lo más probable es que sean células limitadas, que además seguramente enfrentarán la oposición tanto de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina, y que sí son capaces de dar todo un show mediático, pero es eso, es esencialmente un show mediático. Eso desgraciadamente no puede evitar la posibilidad de que pretendan alguna clase de acto terrorista. En eso está también Israel muy alerta. Ha habido en los últimos días varias juntas del gabinete de Netanyahu dirigidas específicamente a él en 5 países diferentes. Uno de ellos es Siria. Entonces, el atacar a ISIS en determinadas posiciones repliega a ISIS hacia el Kurdistán sirio, que es lo que hemos visto en estos días. Y lo que está sucediendo es que decenas de miles de kurdos huyen hacia la frontera con Turquía, y Turquía tiene a su vez un propio Kurdistán y tiene mucho miedo de que combatir a ISIS fortalezca a los kurdos, que en su caso podrían reclamar cierta independencia en Turquía, que se sabe el conflicto político que eso representa. En otras palabras, lo poquito que estamos viendo ahorita, estamos viendo una verdadera guerra de todos contra todos, donde fortalecer a unos no termina necesariamente resultando en lo que se pretende hacer. Combatir grupos terroristas a través de esta estrategia normalmente ha demostrado no ser funcional. Primero, tenemos la experiencia pasada, y segundo, tenemos los estudios. Hay un chorro de estudios que lo demuestran. El combate a grupos terroristas a través de vías militares como la que se pretende utilizar normalmente no termina con los grupos terroristas, sino que muchas veces incluso termina fortaleciéndolos, porque el terrorismo en esencia es una idea, y una idea es muy difícil de combatir a través de aviones y a través de armamento. Se necesitan estrategias verdaderamente alternativas. Me gustaría tu interpretación por cuál es la razón que un europeo o un americano se une a esas fuerzas. ¿Es una razón de ideología, de economía, de que son soldados que les pagan o alguna cosa? ¿Qué es el atractivo para esa gente? Bien, hasta ahorita, como bien lo dijo usted, estamos hablando de interpretaciones. Nosotros que estudiamos este tema con seriedad, lo que normalmente hacemos y nos basamos son en estudios. Los estudios tardan en llevarse a cabo,
y aquí estamos hablando de fenómenos pues, evidentemente muy recientes, no da tiempo. Los estudios de grupos terroristas son de veras enormemente interesantes y conforman toda una rama que se conoce como la psicología del terrorismo, y normalmente nos ayudan a entender qué es lo que motiva o qué es lo que hace que una persona se convierta en terrorista, o cuál es la psicología organizacional que opera dentro de un grupo terrorista. Son temas de veras bien interesantes y fascinantes, basados en estudios científicos, dentro de los cuales Israel colabora enormemente. Israel tiene decenas y decenas de estos estudios. Muchas veces los estudios se hacen entrevistando familiares, otras veces se hace entrevistando a propios actores terroristas, etcétera, ¿no? En este caso particular ya hay estudios que están empezando a llevarse a cabo, porque esa es una pregunta extraordinaria, es una pregunta que todo el mundo se está haciendo, y sobre todo considerando que muchos de estos yihadistas son de reciente ingreso al Islam. No estamos hablando necesariamente de gente que sea descendiente de familias musulmanas o familias árabes. Muchos de pronto son conversos recientes que dijeron adopto la religión, y no nada más adopto la religión, adopto la yihad. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, regreso a lo que usted me decía al principio, ¿cuál es mi interpretación? Es eso, solamente una interpretación, un poquito basada en los estudios de otro tipo de casos, y a partir de esto, ¿no? O sea, normalmente una persona, para juntarse o unirse a un grupo terrorista, pasa por todo un proceso psicológico personal. Ese proceso psicológico normalmente lleva a la persona a buscar determinados objetivos políticos o determinados objetivos religiosos a través de ciertas vías. Cuando la persona empieza a pensar o entender que sus metas y sus objetivos no van a ser logrados por las vías que pretende, esa persona comienza a entrar en una fase de radicalización y empieza a subir lo que se conoce como un paso en la escalera, así paulatinamente, hasta que de pronto sale a la calle y se empieza a manifestar. De pronto ya la calle no basta, sino que tengo que tirar piedras, y entonces la violencia se empieza a convertir a tal grado, de pronto quizás me encarcelaron, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo normal, ¿ok? La persona pasa por un proceso de radicalización. ¿Qué es lo que estamos entendiendo, o muchos analistas están entendiendo en este instante?